mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, bendito es tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así, hermano, hermana, puede sentarse. Vamos a meditar bajo el tema: su venida está cerca. Sabemos muy bien, hermano, hermana, que la venida del Señor hoy más que nunca podemos decir que está cerca. Porque sabe una cosa, el enemigo está atacando fuertemente a la iglesia. Así generalmente y personalmente, el enemigo está atacando a los cristianos. Que él quiere que de una y de otra manera nosotros podamos perder esa salvación tan grande que Cristo vino a darnos a través de su muerte en esa cruz. Aleluya. Y sabemos que como cristianos nosotros tenemos que estar de pie y no desmayar, porque realmente, hermanos, si nosotros bajamos la guardia, sabemos, ¿verdad?, que un guardia, cuando está haciendo la guardia, él está velando y no puede dormir, porque sabe que si él se duerme, entonces van a entrar a robar lo que él está cuidando. Y nosotros como cristianos, hermano, hermana, nosotros tenemos que velar esa guardia, estar pendiente. ¿Y sabe qué? ¿Pendiente de qué? De nuestra alma. Que el enemigo no venga a robarnos esa salvación tan grande que a través de Cristo nosotros hoy la tenemos, pero tenemos que estar velando, tenemos que estar guardiando y estar vigilando que el enemigo no venga a meter cosas en los corazones para que nuestra vida espiritual sea muerta y nuestra alma vaya a esa condenación. Hermana, debemos de procurarnos por nuestra salvación. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Por eso vamos a meditar bajo el tema: su venida está cerca. Sabemos, aquí dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire, aquí estamos viendo cómo habla esta palabra. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nos habla sobre que nosotros tenemos que tener esa paciencia sobre la venida del Señor, dice. La palabra nos habla tener paciencia. Y es una palabra, hermano, hermana, de que la paciencia no tan fácil la tiene cualquiera. En diferente estilo de nuestra manera de vivir, muchas veces somos impacientes. Somos impacientes, y por eso la palabra nos habla a nosotros y nos dice que nosotros seamos pacientes. Seamos pacientes. El primer punto que tenemos nosotros aquí es la paciencia. Tener paciencia, hermano, hermana, tener paciencia. Y es lo que ahora menos tiene el hombre y la mujer, porque se desespera al ver la situación, se desespera al ver la condición que está viviendo y no mira lo que quiere ver. Y muchas veces cuando se entra en ese estado de desesperación, se dice cosas que no se tiene que decir, se habla cosas que no se tiene que hablar, y muchas veces hasta se ofende al Señor por nuestra impaciencia que tenemos en nuestra vida. Por eso, hermana, es necesario pedirle al Señor la paciencia. Pedirle al Señor la paciencia en todas nuestras áreas de vivir, en toda la manera que nosotros vivimos. Pedirle a Dios la paciencia. Porque a veces hay desesperación.
A veces, hermano, en diferentes maneras no tenemos paciencia. La persona o el ser humano es explosivo y no sabe retener y andar o hablar con aquella paciencia del Señor. Y es cuando realmente se le falla a veces a Dios, porque si usted, ¿verdad?, es impaciente para responder, usted va a responder y va a responder cosas que a Dios no le agrada, y ahí es cuando se le empieza a fallar al Señor. Por eso la palabra es clara al hablarnos que nosotros tenemos que tener paciencia. Aquí nos habla, por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos que tener paciencia hasta que Cristo venga. No es fácil vivir en este mundo y que alguien a usted lo venga a insultar y le venga a decir, peor que a veces, hermano, tenemos un carácter que no nos pueden decir nada, pero no es fácil que a usted vengan y lo empiecen a ofender y usted sea paciente en no contestar. Y usted sea paciente en quedarse callado y no decir nada. Porque esta carne tiene el ADN que lleva a la contra de Dios. Esta carne tiene el ADN que el enemigo la sembró cuando la sembró allá, cuando estaba con Eva. Ahí entró el pecado, ahí entró la maldad para el ser humano. Y cuando realmente el hombre y la mujer quiere buscar a Dios, no quiere la carne, porque el ADN está, la semilla está del enemigo en nuestra carne. Porque esta carne es inmortal, esta carne muere, pero más el espíritu se vivifica y vive a través de la presencia del Señor. Vive a través de su Santo Espíritu. Por eso, hermano, hermana, tenemos que ser pacientes nosotros. ¿Para qué? Para poder soportar toda tentación y toda obra del enemigo. Ser pacientes en el Señor. Ser pacientes, ¿por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Muchas veces no tenemos paciencia. Muchas veces nos desesperamos fácilmente. Muchas veces cuando alguien nos dice algo, explotamos y no podemos retener lo que Dios quiere que nosotros retengamos. No retenemos la misericordia, no retenemos el amor, no retenemos ni pensamos muchas veces qué es lo que vamos a decir. O como usted en su fe, cuando viene la prueba, la enfermedad, las cosas, usted no es paciente. Quiere ver la respuesta del Señor ya, quiere ver el milagro ya, quiere ver lo que usted le esté pidiendo y no se espera en Dios. Debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes con el Señor, debemos de ser pacientes con nuestra hermana, debemos de ser pacientes con nuestro hermano, con nuestro compañero de trabajo, con donde quiera que nosotros andemos, debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes. Aunque así, ¿verdad? No es fácil que a usted le estén ahí como aquel martillo que está martillando y que está martillando y que está martillando. Usted siga diciéndole al Señor, dame paciencia y el Señor la va a ayudar, el Señor lo va a ayudar. Pero muchas veces nos igualamos a la misma persona que está a nuestro lado y también empezamos a ofender o a contestarle o a decirles cosas que como cristianos no lo tenemos que hacer. Que como hijos de Dios no tenemos que actuar de esa manera. Somos humanos muchas veces y nos equivocamos y somos humanos y muchas veces tenemos, ¿verdad?, de fallar. Pero no es de que todo el tiempo hagamos lo mismo. Tenemos que tratar cada día, cada momento, cada instante de ir reteniendo, ¿verdad?, eso que nos impulsa a no ser pacientes. Porque Dios quiere hacer la obra en nosotros, pero muchas veces no dejamos que Dios la haga. ¿Por qué? Porque nosotros no se busca al Señor.
Y si no hay búsqueda del Señor, el Señor no puede sujetar esa carne. Porque se tiene la carne a libre, a que haga lo que ellos quieran o lo que ellas quieran hacer. No hay un sujetamiento de la carne al decir, yo no voy a decir esto, yo no voy a hablar esto, sino que se le da libertad a la carne. Y en muchas áreas se le da libertad a la carne de no buscar a Dios. Y es cuando el enemigo viene y pone la impaciencia. ¿Por qué? Porque sabemos de que él mira que no hay una búsqueda del Señor. No hay un espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que los frutos del espíritu. Su oración debe ser, Señor, dame los frutos del espíritu. Dame los frutos del espíritu. Porque ¿sabe cuáles son los frutos del espíritu? Ahí incluye la paciencia, la fe, el amor, la mansedumbre. Los frutos del espíritu. Aquel que tiene el espíritu se le conocerá, dice, ¿por qué? Por sus frutos. Está la paciencia, está el amor, está la mansedumbre, está la templanza. Y conforme nosotros vayamos buscando al Señor, el Señor nos va a ir dando los frutos de su espíritu. ¿Para qué? Para que la carne sea sujetada a su voluntad. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Veamos ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente, sin reproche, y le será dada. Gloria al Señor. Mire cómo la palabra del Señor dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Que tengamos, hermana, hermano, aquella fe. Cuando estemos, hermano, por diversas pruebas, o sea, no está diciendo pruebas de problemas, está diciendo de diversas, de diferentes pruebas. Cuando nos encontremos en diferentes pruebas y sabemos que la prueba, hermano, hermana, que es más grande es cuando alguien viene y te viene a insultar. Cuando alguien viene y a ti no te gusta que te lo digan. ¿Por qué? Porque no nos quedamos callados. No nos quedamos callados. Es la prueba más grande cuando alguien viene y te empieza a decir cosas. Y como cristianos la Biblia dice que tenemos que quedarnos callados. Pero no nos quedamos callados porque somos impacientes. Somos impacientes y nos desesperamos porque el dolor usted va a clamar al Señor y yo siento que es más fácil que usted esté sufriendo un dolor y que le pida al Señor, pero que venga alguien a decirle a usted cuando especialmente usted sabe que usted está cojeando de ese lado. Hermano, no es fácil en esa prueba. Que usted sea paciente para contestar. Y sabe, en una de esas usted puede perder su salvación. En una de esas usted puede perder su vida en comunión con el Señor. Usted puede manchar su vestidura que tanto le ha costado buscar al Señor y ahí santificarse para Dios y santificarse y estar bien con su vestidura y todo. Pero usted en una de esas usted puede perder y el enemigo le puede robar hasta lo que Dios ha depositado en usted.
el enemigo se lo roba. Por falta de no esperar, de no escuchar y muchas veces de no perdonar porque somos impacientes. No hay paciencia, no hay esa mansedumbre y ahí perdemos la bendición del Señor. Hermana, usted que el Señor ha puesto un don en su vida, que el Señor la usa en cantar, que el Señor la usa en predicar, a usted que el Señor la usa quizás salir a evangelizar, hermana, no importa de dónde, cómo Dios la esté usando, usted que Dios le ha dado algo, cuide eso que tiene. Cuide eso que tiene, ¿sabe por qué? Porque cuando usted le da lugar a eso, el enemigo viene y fácilmente se lo viene a robar. Se lo viene a robar. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. Hay momentos de prueba, de lucha, problemas que usted tiene, cosas, ¿verdad?, que tiene con sus hijos, con su familia. Es algo leve, pero en esta situación, hermana, hermano, muchas veces nos cuesta y el enemigo ahí roba la bendición que Dios nos ha dado. Y nos ha costado un sinfín. Hemos doblado rodillas, hemos ayunado, hemos orado y para que lo perdamos así. En unos segundos. El Señor deposita de su espíritu, deposita de su confianza en usted, deposita de que usted va a mantener eso y que usted va a cuidar eso y que usted lo va a saber desarrollar, pero muchas veces, a veces nos descuidamos y no cuidamos lo que es de Dios. Por eso hay que cuidar lo que Dios le ha dado. Si el Señor le ha dado un ministerio, le ha dado algo, hermana, no lo descuide. No se confíe. El enemigo es astuto. El enemigo es astuto. No se descuide. Porque en segundos él se lo puede robar. En un instante el enemigo se lo va a quitar. Porque él no quiere que tengamos nada de conocimiento del Señor. Él quiere que nosotros vivamos en una vida pervertida y sin buscar del Señor. No dejemos que el enemigo nos robe. No, hermano, no piense que el enemigo está jugando. Nosotros nos cansamos. Nosotros nos cansamos y descansamos también. Porque algunos dicen, ya me cansé de orar y descansa. Algo otro dice, ya me cansé de ayunar y descansa. Algo otro dice, pues tanto que he perseverado y descansa. El enemigo no descansa, hermana. El enemigo no descansa. Por eso usted no descanse y busque al Señor. Busque al Señor, porque Él no descansa, porque sabe que lo que hay dentro de nosotros es muy valioso. Es muy valioso. Y si así fuera, Él no le hiciera la guerra a usted. Pero nosotros a veces le dejamos que Él nos siga dando cada día. Y no despertamos en buscar al Señor. Por eso, hermano, nos habla que en diversas de pruebas, nosotros tenemos que guardar la fe primeramente, confiar en Dios y tener la paciencia. Tener la paciencia, confiar en Dios, hermana. Si alguien le hace algo, yo sé que no es fácil, yo sé que eso duele, yo sé que muchas veces no queremos, ¿verdad?, perdonar muchas veces, pero dejémoselo todo al Señor. Que el Señor sabrá la forma y la manera en la cual Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante y va a hacer que aquellas personas se den cuenta que hay un Dios poderoso que está peleando por nosotros. Es necesario que nosotros seamos pacientes, hermana. Veamos también allá en el libro de Proverbios, aleluya. El libro de Proverbios 14. Gloria a Dios. El libro de Proverbios 14, 29 dice así. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu
enaltece la necedad. ¿Se da cuenta? Esta palabra dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mire, el que tarda, aunque nos traten como dejado, porque muchas veces dice, ese es bien dejado, ese es un tonto porque no se defiende, ese es esto y el otro. Pero aunque lo traten así, hermana, seamos pacientes y no se aire. No se aire, porque muchas veces la ira, hermano, hace que la persona haga cosas que no tiene que hacer. La ira después se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Y no solo hace usted cosas que a veces destruye, sino que también le roba lo espiritual, hermana. Le roba lo espiritual y se va el espíritu de su vida, porque se entristece al ver en la forma que usted está actuando, que no es correcta delante del Señor. Por eso la palabra del Señor es clara al decirnos que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mire, usted le está pidiendo al Señor entendimiento. Si usted le está pidiendo al Señor entendimiento, con que no se ire, quiere decir que usted ya tiene el entendimiento. Tal vez no lo va a producir como decir aquel genio que hace muchas cosas, sino que la palabra dice, con no irarse, usted ya es un entendido. Que usted entiende que eso no es normal, que eso son fuerzas demoníacas que quieren que usted pierda lo espiritual. Por eso la palabra del Señor dice que si usted dilata en airarse, usted ya tiene el entendimiento del Señor. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mire, mas el que es impaciente, la impaciencia que el enemigo quiere sembrar, y dice, la impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, no solo es impaciente, sino dice que se vuelve un necio. Se vuelve un necio. Al ser impaciente viene a volverse un necio. ¿Por qué? Porque ya no está la paciencia, sino que ya entra una necedad en aquella persona. Entra aquella necedad al decir, pues yo no lo perdono, pues yo hago esto. Y empieza a entrar aquella necedad en los corazones. Es necesario que seamos pacientes, hermana. ¿Para qué? Para que podamos guardarnos para la venida del Señor. Para que podamos estar de pie cuando Cristo venga por su iglesia. Veamos también allá en Romanos capítulo 2, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12 y versículo 12 dice así. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gloria al Señor. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en nuestra propia opinión. Mire, hermano, la palabra es clara al hablarnos que nosotros tenemos que gozarnos en diferentes pruebas o tribulación que venga a nuestra vida. Pero muchas veces no es fácil. No es fácil. Y la prueba más grande es de que usted resista a que alguien venga, lo ofenda o quiera, ¿verdad?, ofenderlo o quiera insultarlo, porque la carne siempre está en contra de la voluntad del Señor.
siempre está impaciente y no quiere que busquemos al Señor. Así es que nosotros como cristianos tenemos que estar velando por nuestra salvación. Debemos de entender y de que la venida del Señor está cerca. Y tomemos la paciencia y los sufrimientos que también los profetas tuvieron. Porque no crea, los profetas, los de antes, ellos sufrieron los sufrimientos que ellos tuvieron. Y no solo los sufrimientos, también la paciencia que ellos tuvieron. Por eso, hermana, tiene que leer palabra del Señor para que usted mire lo que estos hombres soportaron y también los beneficios que tuvieron al soportar aquella situación que vino a sus vidas. Quizás el Señor quiere darle algo más a usted. Quizás el Señor quiere depositar algo más a usted, pero usted viene y fácilmente cae en eso y no solo ya no le va a dar más, sino que hasta pierde lo que tenía. Debemos de cuidar, hermano, lo que el Señor nos ha dado. Aleluya. Leamos allá también en Efesios 4:12. Gloria a Dios. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a otros en amor. ¿Se da cuenta? La palabra dice con toda humildad, humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia, dice, unos con otros. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A la iglesia, a los hijos del Señor, a las hijas del Señor. Que nos soportemos con paciencia, hermana, hermano, unos a otros. Yo sé que habemos unos que somos más enojados, algo otros que son un poquito menos, algo otros que tenemos un carácter que a veces ni ellos mismos se aguantan. Porque así hay personas que ni ellos mismos se aguantan y andan todo el tiempo con ellos mismos, andan enojados. Pero hermana, hermano, tenemos que ser pacientes con esa otra persona, soportándola, porque es nuestra hermana. Soportándola porque sabemos que tal vez está pasando por un momento de tribulación o quizás de problema o por un momento de restauración en su vida. Porque todos venimos a ser restaurados. Todos, quizás antes era porque yo, hermana, antes tenía un carácter que no podía soportar a nadie. Pero poco a poco el Señor va cambiando esos caracteres. Y nosotros que ya estamos un poquito más espirituales, debemos de comprender a esa otra hermana de que Dios está trabajando en esa persona. Por eso dice que debemos de soportarnos unos a otros con humildad, dice, con mansedumbre, con paciencia. Tenerle paciencia porque a veces, hermano, que también la hermana ya no quiere cambiar. Y uno dice, pues ¿hasta cuándo pues va a cambiar esa hermana? ¿Hasta cuándo va a dejar de hacer eso? ¿Hasta cuándo ya no va a hacer eso? Pero dice Dios que lo hagamos que con paciencia. Que seamos pacientes esperando de que Dios va a cambiar ese carácter. De que Dios va a cambiar a esa persona. Por eso dice la palabra del Señor con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Mire, dice en amor. Lo más importante es que usted le pida al Señor que llene su corazón de amor.
que llene su corazón de amor. Que usted ame a Dios. Porque si usted no ama a Dios y si su corazón está a falta de amor, usted no va a amar a su hermana. Usted no va a amar. Vamos a poner un ejemplo matrimonial. Cuando hay un matrimonio donde se aman las dos personas, aunque la otra persona haga algo que no le guste, pero como la ama, le tiene paciencia, le soporta muchas cosas, porque ama a esa persona, porque está el amor y está que amor hacia la otra persona. Pero cuando no hay amor, no se le va a soportar, no se le va a tener paciencia. Pero cuando el esposo o la esposa ama a su esposo y el esposo hace algo que la esposa no le gusta, pero le va a tener paciencia y lo va a soportar. ¿Por qué? Porque está aquel amor en ese matrimonio. Y así es en nuestra vida espiritual. Porque amamos a Dios y sabemos que el Espíritu de Dios mora en cada hermana. Y sabemos que cada hermana, cada ser humano vale la sangre de Cristo. Entonces nosotros sabemos que todos estamos luchando para nuestra salvación y nos empezamos a soportarla. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano Dios va a hacer el cambio, hermana. Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a obrar en esa persona y por eso dice que debemos de ser con toda humildad y mansedumbre, soportarlo. Y dice en amor. Que amemos a aquella persona, a aquel hermano, a aquella hermana con sus defectos que tiene muchas veces. Pero tenemos que amarla. Y tener, ¿qué dice? Paciencia. Y es lo que muchas veces no tenemos. Porque a veces el hombre y la mujer se cansa de esperar. El hombre y la mujer se cansa, es como muchas veces, por eso a veces hay mucha destrucción en los matrimonios también. ¿Por qué? Porque aquella otra la ama o el otro lo ama y empieza a hacerle esto y empieza a hacerle el otro y le tiene paciencia, pero no trata de cambiar. No trata de cambiar. Y muchas veces así es con nuestros hermanos dentro de la iglesia, porque pues aquella hermana hace esto y hace el otro y pues se le soporta porque sabemos de que Dios la puede cambiar. Y sabemos que la palabra del Señor dice que tenemos que amarla y que tenemos que soportarla, sea como sea, tenemos que soportarlo. Pero llega un momento donde quizá la impaciencia llega y dice, bueno, ¿y esta hermana hasta cuándo pues? Llega un momento donde dice, bueno, ¿y esta hermana por qué sigue así? Y pues como que uno ya no hace como que ya no es con esa persona. Y ya lo pone en las manos del Señor. Y también nosotros como cristianos tenemos que tratar de cambiar y de ser diferentes. ¿Por qué? Porque si nosotros no tratamos, hermana, Dios no va a poder. Si no dejamos que Dios trabaje en nosotros, Dios no va a poder hacerlo. Él en un momento, Él lo hace. En un momento, pero si nosotros no le damos lugar a Dios, Dios no va a hacer nada en nosotros porque no le damos lugar. Por eso dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. Soportémonos con paciencia. No descuidemos porque la venida del Señor está cerca. Y si en un momento si usted no es paciente en soportar a su hermana, va a resultar usted peleándose en los moños con la hermana, agarrándose de los moños, sintiéndole cosas en su corazón contra la hermana. Y si usted tiene eso en su corazón, no se va cuando Cristo venga. No nos vamos. Si hay cosas en el corazón, no nos vamos. Si usted todavía al ver a su hermana siente que le jalan todo esto de aquí, no se va con el Señor. No se va. Por eso dice que debemos de ser pacientes. Pacientes porque en un momento vamos a perder nuestra salvación.
y su venida está cerca. Tenemos que santificarnos para el Señor. Tenemos que guardarnos para el Señor. Sigamos viendo ahí mismo donde estábamos en Santiago. Gloria a Dios. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Mire, hermano, aquí nos pone un ejemplo. Nos pone un ejemplo que nosotros como cristianos tenemos que mirar cómo el labrador dice, espera el fruto de la tierra. Sabemos que el que siembra trabaja en ello. No solo va y la siembra, sino que el que siembra aquella plantita o aquella semilla, trabaja en ello. Trabaja en esa semilla, trabaja en esa planta, trabaja en toda cosa que usted quiera decir que sembró. Por eso Dios nos pone un ejemplo aquí, nos da este ejemplo que miremos cómo el labrador espera el fruto de la tierra. Sabemos en la vida secular, sabemos que cualquier persona que siembra algo, trabaja en eso y empieza a cultivarlo, empieza a darle todo lo que necesita. Porque sabe aquella persona que va a obtener un fruto, una cosecha, después de cierto tiempo. Hay fruto, hay siembra que llevan quizás 5 meses, quizás 8 meses, quizás un año. Pero el agricultor trabaja en eso. Trabaja en eso. Hermano, hermana, usted está trabajando en lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted está trabajando que Dios quiere cambiar su forma de ser. Y no solo eso, sino está trabajando en su vida espiritual. Porque dice, el agricultor está trabajando en esa semilla que sembró. ¿Y cómo él lo está haciendo? Sembró la semilla y le empezó a echar agua. Porque si solo la siembra y la deja ahí, pueda que por la humedad le va a reventar. Pero si no le echa agua, se va a morir. Va a quedar ahí muerta. Y entonces, pero cuando él empieza a echarle agua, empieza a crecer. Y sigue le echando agua y empieza a cuidar a que no vengan bichos, ¿verdad? A comerle, a quitarle la fuerza para crecer. Empieza a quitar todo montecito que está a la par, porque ese monte que está a la par, si está ahí, está agarrando el agüita que a esa planta le están echando. Y no va a crecer, no va a dar lo mismo, porque le están quitando un poco del agua que le están depositando a esa plantita. Y sabemos que el labrador empieza a cuidar, empieza a echar abono, pero si no le quita los montes que están a la par, el monte va a jalar el abono o la vitamina de esa planta y va a crecer más el monte. ¿Por qué? Porque sabemos de que ahí le está robando. Ahora en nuestra vida, si nosotros no empezamos a quitar esos malos hábitos en nosotros, eso va a ir robando y va a hacer que no crezcamos espiritual. Que crezcamos marchitos y que estemos marchitos y apagados y no haya nada en nosotros. Entonces por eso nosotros tenemos que quitar, hermano, hermana, todo lo que pueda estar estorbando. Sabemos que
el agricultor con paciencia, él siembra y espera la cosecha. Pero el que siembra está trabajando en ello. El agricultor está trabajando en lo que sembró. No lo deja al olvido, al abandono, sino está cuidando de ello. Y así debemos de hacer nosotros. No dejemos al olvido ni al abandono, ni pensemos que así de fácil el enemigo no va a hacer nada en contra de nosotros. Que nos llevemos una vida sin oración, ya no ores, que mira que el enemigo no te hace nada, que mira el enemigo no ataca y empieza a sembrar un descuido y empieza a quitarle lo que Dios quiere darle. Empieza a quitar, cuando aquel agricultor empieza a sembrar, él empieza a trabajar en lo que sembró. Y así es Dios, cuando Dios empieza a depositar algo en ti y cuando el Señor te sacó de aquel lugar de donde estabas perdido o perdida, el Señor empezó a trabajar en tu vida. Pero no descuides, porque de un momento al otro el enemigo puede quitar lo que el Señor ha puesto y lo que tanto te ha costado. Por eso, hermano, tenemos que cuidar de lo que nosotros estamos haciendo. No descuidemos nuestra vida espiritual. Porque hay cosas que todavía quizás se tienen el hombre, se tiene la mujer. Hay cosas que todavía, hermano, a veces se hace, que no se tiene que hacer. Y eso impide un crecimiento. Eso impide una comunicación directa con el Señor. El Señor viene y deposita porque Él no es malo. Él no es malo. El Señor viene y derrama de su presencia, te toca, te llena, pero te has puesto a pensar, ¿qué es lo que te está robando? La bendición que el Señor te ha dado. Es como una vasija rota. El Señor viene y llena, ¿verdad?, de su espíritu, pero como está rajada, ahí vuelve a salir nuevamente. Y mientras nosotros no reparemos eso, mientras nosotros no dejemos que Dios trabaje en nosotros y no dejemos las malas costumbres que a veces traemos del mundo, el Señor no va a poder obrar. El Señor no va a poder obrar. Y así es como habla aquí, que el labrador trabaja en eso. Él cuida esa planta, él riega esa planta. Él está viendo que los bichos no se la vayan a comer. Él está viendo que no venga la langosta y empiece a comer. Él está viendo todo eso. Está al cuidado, y así está Dios al cuidado de nosotros, hermana, hermano. Así está Dios al cuidado de nosotros. Él está al cuidado de que nosotros no perdamos la salvación, porque su venida está cerca. El problema es que nosotros somos los que no queremos dejar todo eso, que no queremos cambiar, que no queremos ser diferentes, que queremos seguir viviendo como queramos, que queremos seguir haciendo lo que queramos, y no hay un cambio en nosotros. No hay uno de decir, Señor, quita todo lo que a ti no te agrada. Es necesario que nosotros empecemos a quitar todo lo que a Dios no le agrada. ¿Para qué? Para que así podamos crecer y cuando Cristo venga pueda llevar ese fruto. Esa iglesia que va a ser levantada. Porque nosotros vamos a hacer el trigo que va a ser cosechado, dice, y va a ser recogido, y vamos a ser llevados hacia la patria celestial. Pero a veces la iglesia está tan descuidada y está tan confiada que piensa que la venida de Cristo no está cerca, que está tardada, y sigue viviendo de la misma manera, y no trata de ser diferente. Y no trata de haber un cambio en su vida. Por eso es necesario, hermano, que busquemos del Señor. Veamos en 2 de Corintios, aleluya. No me va a dar tiempo, hermano. Traía 2 puntos nada más. Pero solo vamos en el primero, aleluya.
Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 6. Dice así: pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo sé que aquí está hablando sobre una ofrenda. Pero también sabemos que en nuestra vida secular es lo mismo. Es lo mismo. Que si nosotros sembramos escasamente, así vamos a cosechar. Por eso, pero esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, usted quiere recibir amor de los hermanos, pues empiece a sembrarlo. Usted quiere tener confianza de los hermanos, pues empiece a sembrar esa confianza. Porque a veces viene una hermana y le dice algo y usted corriendito va y ya se lo va a decir a la otra. Entonces usted no está sembrando confianza. Y si usted no siembra amor, si usted quiere amor, pues empiece a sembrar amor. Empiece a amar a su hermana con sus defectos que tiene, pero empiece a quererla y amarla así, que va a ver que también después usted va a recibir ese amor. Usted quiere recibir ayuda, que le ayuden, pues empiece también a ayudar a otros. Usted quiere que oren por usted, pues entonces empiece a orar también usted por otros. Empezamos a sembrar, empecemos a trabajar en eso, hermana. Hermano, empecemos a trabajar en eso. El agricultor, sabemos que él siembra la semilla, pero está trabajando en esa semilla. Está trabajando porque quiere recoger fruto. Entonces nosotros empecemos a trabajar en el área donde estamos cojeando. Porque hay personas que muchas veces piensan que nadie los quiere porque muchas veces no sembramos y no hay amor en ellos. Empecemos a sembrar en lo que nosotros estamos cojeando. Y vamos a empezar a ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero nosotros solo queremos que nos amen. Nosotros solo queremos que esto y que el otro. No soltamos nada para los demás. No soltamos nada. En lugar de eso nos decimos, es que yo soy, mejor me aparto. Es que para evitar, es que Dios no nos mandó a evitar. El Señor nos mandó a soportarnos. Nos mandó a soportarnos. Que nos soportemos unos a otros. Que nos amemos aunque no nos guste, ¿verdad? Pero sabemos que es el enemigo que se quiere meter. Y así debemos de amar a nuestra hermana o a nuestro hermano. No nos mandó, evita al hermano porque no te agrada o porque no te cae bien, evítalo. No, nos dice soportados unos a otros. Con paciencia. Tengámosle paciencia al hermano, a la hermana. Yo sé que tal vez no es fácil, pero tengámosle paciencia. Y va a ver cómo el Señor va a empezar a trabajar en su vida. Y usted misma va a ver un crecimiento espiritual en su vida. Y no solo en usted, sino que también aún en la hermana. Dios va a hacer grandes cosas. Cuando empezamos a trabajar en eso, el Señor va a obrar. Y vamos a ver aquella cosecha. Como decía aquí, el que siembra escasamente, eso va a recibir. Si usted siembra discordia, discordia va a recibir. Si usted habla mal de un hermano, de usted van a hablar mal. Si usted empieza, hermano, a envidiar, pues lo van a envidiar también a usted. Así es que no envidie. Cuando usted mire que su hermanito o su hermanita Dios la está usando, no lo envidie. Porque también el Señor va a depositar en su vida. Y también así lo van a envidiar.
Deje que Dios haga lo que quiere hacer con el hermano, con la hermana. Usted enfóquese en lo suyo y va a ver cómo el Señor la va a ayudar. La va a ayudar. Por eso, hermano, no debemos de sembrar cosas malas, sino que tratemos de ser, dice, con mansedumbre, con paciencia con aquella persona. Ah, no, pero como ahora la hermana, como ya es líder, el hermano como ya es líder, como ya es esto y el otro, y ya empieza a ser de menos a la otra persona. Y a tratarle y a decir, yo mando aquí. No, tenemos que hablarle con amor a la otra persona. Tenemos que hablarle con paciencia a la otra persona. ¿Sabe por qué? Porque puede hacer que Dios nos baje de ahí, que nos vuelva a pasar otra vez por ese proceso. Por eso nosotros debemos de ser pacientes con la persona. De saber entender a aquella persona, saber comprenderla. Pero a veces se le olvida al hombre y a la mujer que por un momento pasaron por ahí. Que por un momento vivieron eso. Por eso no dejemos que el enemigo mine nuestros corazones. Ya se siente grande la persona y ya empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada y hacer de menos a la otra persona. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Veamos en Gálatas, capítulo 6, ya es lo último, póngase de pie. No me va a dar tiempo dar el otro punto. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a ver el libro de Gálatas, gloria a Dios. Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Se da cuenta? No nos engañemos. No nos engañemos. Sabemos que tanto como en lo espiritual y en nuestra vida secular, lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si nosotros en lo espiritual buscamos al Señor de una y de otra manera, vamos a recibir del Señor. Vamos a tener la bendición del Señor. Vamos a crecer espiritualmente, porque Dios no es injusto. Si usted le busca, Él le va a dar. Si usted está sembrando que de buscar y de buscar y de buscar, Dios le va a dar. No es injusto. Como también en nuestra vida secular, Dios tampoco es injusto. Si usted está sembrando lo bueno, está tratando de hacer lo mejor que usted pueda, el Señor así se lo va a devolver. Así se lo va a devolver al Señor. Aunque otros sean injustos con usted, usted siga practicando la justicia y la paciencia con esa persona. Sígalo practicando, que a su manera o al tiempo usted va a cosechar todo eso. Sea lo bueno o sea lo malo, usted lo va a cosechar. Por eso es necesario que nosotros debemos de buscar al Señor y pedirle al Señor que Él nos guíe con su Santo Espíritu. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Así es que si sembramos lo bueno vamos a recibir. Si sembramos lo malo vamos a recibir. No espere bueno si usted está sembrando malo. Y no espere malo, algo malo, ¿verdad? Si usted está sembrando bueno. Créale en la palabra del Señor que si usted está sembrando y está haciendo lo correcto, tarde o temprano, usted va a recibir. Y si así alguien habló por allá afuera de usted mal, sea verdad o no sea verdad, usted déjenlo en la mano del Señor, que usted va a ver después la gloria del Señor. No trate de ir y de arreglar usted sola las cosas. O decir o andar contando y decir es mentira y esto y el otro. No, déjelo en las manos del Señor, que el Señor se va a encargar. Que el Señor va a hacer todas las cosas, pero no perdamos ni descuidemos nuestra salvación. No perdamos por eso. No perdamos nuestra salvación porque su venida está cerca. Su venida está cerca. Gloria a Dios, aleluya.
Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora y a darle gracias al Señor. Bendito Dios.